Hola, ¿ahora sí? Ah, acá está, ahora sí, Lucas. Bueno, Me habías dejado solo. sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Son problemas de la tecnología. Exactamente, si no estuviésemos en esta maldita pandemia, no estaríamos con estos problemas. Bueno, yo hice una pequeña introducción como pude, porque me puse un poco nervioso, al espacio, bueno, porque quedé solito acá y me decían que tenía que hablar. Bueno, nada, simplemente te hice no hice presentación tuya, sí de más o menos lo que vamos a hacer, que vamos a tratar de unir estas cuatro cosas en un rato que tenemos entre sociología, arte, política y museos. Y bueno, la idea era retomar algunas de las cuestiones que se habían trabajado, algunas de las ideas sociológicas que se habían trabajado en los seminarios de los cuales, bueno, en uno participaste vos. Bueno, primero nos piden que hagamos una breve presentación, así que arrancá vos, presentate, así te conocen la voz también. Bueno, yo soy Lucas Rubinich, soy sociólogo, profesor de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y bueno, escribo algunas cosas, dirigí algunas revistas, siempre sigo dirigiendo algunas revistas, hago algunas encuentros de grupos y cosas así. Bueno, muy modesta la presentación, Lucas. Bueno, bueno, en mi caso también, estoy en la misma cátedra que está Lucas de Sociología. Lucas tiene otras cátedras, pero yo estoy en la cátedra de Sociología General de la UBA. Hace ya muchos años, nos conocemos desde antes de la carrera inclusive, pero bueno, todos los que hemos participado de estas actividades los hemos tenido como docente o director de tesis en el caso de Mariana Cervini. Así que bueno, un poco la idea era arrancar, Lucas, la idea era un poco servirnos de algunos conceptos sociológicos como, podríamos decir, como medium para poder acceder quizás a pensar algunas cuestiones un poco más allá del sentido común, tratar de ver, bueno, las relaciones de tensión que existen entre los distintos sectores sociales con las instituciones culturales, en este caso el museo. A mí me gustaría hacer una breve reflexión sobre las cuestiones que fui viendo de transformación del Museo Rosa Galisteo en este último tiempo. Digamos, me parece que le cabe muy bien esta idea de museo expandido, ¿no? Hay muchas experiencias que hoy las estuve repasando, me la pasaron desde el museo, Carolina. Eh, Respecto a actividades, por ejemplo, como Museo Tomado, o Museo Tomado que sale a los barrios, ¿no? Un poco esta idea de romper los bordes, me parece tradicionales y más anquilosados y esquemáticos que tienen a veces los museos, donde pareciera que hubiese una división muy tajante entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Entre que hay cosas que sí pueden entrar y cosas que no pueden entrar. Me parece que esa frontera, el museo, y bueno, me parece que es un momento para seguir pensándolo, ha fragilizado en el buen sentido esas fronteras tan rígidas, ¿no? Y ha permitido entrar, y bueno, ahí señalan Trueque, en el barrio Sin Plaza, digamos, experiencias que me parece que son singulares y muy distintas a otros museos donde quizás esas actividades no entran en un lugar de que eso no puede entrar al museo, digamos. A mí me pareció interesante hacer el trabajo, el seminario en el museo, porque en realidad mi propuesta era relacionar arte y política, y era relacionar arte y política tomando algunas experiencias que tenían un sentido fuertemente vitalizador en la década de los 60 y primeros 70. Pero esto no era simplemente por una preocupación historiográfica, sino la verdad, la preocupación es, si se quiere, por un lado teórica y por otro lado política, porque tiene que ver con una impronta de la sociología que es ver los productos artísticos como cualquier otro producto social. Un producto de la sociedad que tiene unas características particulares, producto de la construcción de tradiciones artísticas, de espacios institucionales específicos y qué sé yo, pero básicamente lo que me interesaba era ver cómo en esa relación arte y política, y encontré una buena onda con el museo para hacer eso, se podía pelear un poco con
las visiones de cultura como cultura cosa, como cultura fetichizada. Es decir, la experiencia que yo rescataba al final de un recorrido en donde miraba distintas formas que habían ocurrido en el arte argentino, desde el, si quiere, como antecedente había pensado en los años 30, 40 en adelante, pero llegaba fuertemente a ese lugar que fue extraordinariamente vitalizador, porque la verdad, el problema de la sacralización de la cultura es un problema que tiene que ver con el proceso de desangelamiento del mundo, el proceso de ese 19 y que se planta también en los principios del siglo XX, deja una zona que es una zona que puede confundirse con lo nuevo sacro, que es el mundo del arte. Yo he visto viejitos libertarios que habían participado de la Guerra Civil Española, que se habían leído todas las cosas que tenían que ver con la difusión, con la cultura universal, todo lo posible en las grandes bibliotecas, que el único momento en el que doblaban la cabeza frente a algo era frente al mundo de la cultura, y a veces frente al arte, y esa inclinación de la cabeza era una inclinación que tenía algo de fetichista, Sí, porque yo creo era que un sí. mundo que no se puede terminar de explicar del todo. Y a mí me interesaba ver que en realidad el arte tiene una relación muy fuerte con la mejor sociología, porque es Sí, problematizador. Eso. yo creo que precisamente quizás al mundo más, los anarquistas, de los cuales hemos conocido varios con Lucas, yo creo que tenían una relación muy racional con el conocimiento, ¿no? Y yo creo que precisamente el mundo del arte es un mundo más, si se quiere, distanciado de el mundo más racional, ¿no? Entonces aparece la cuestión de la gracia, de la cultura, o de la cultura como algo que se accede por algo mágico, ¿no? Creo que en ese sentido la sociología rompe mucho con esta idea de que no hay don o gracia en la cultura, que lo que hay en definitiva son, bueno, maneras de percibir, maneras de producir, y todo el tiempo la sociología lo que está haciendo es anclarla en una, digamos, salir de las definiciones eternizantes o las definiciones esencialistas e ir hacia anclarla hacia algo más, bueno, producto de grupos sociales, como un producto social. Creo que a los anarquistas o al mundo más vinculado con el conocimiento universal les costaba un poco todo este costado más, si se quiere, irracional, aunque uno pueda Pero, acceder a eso de un modo muy racional. no, totalmente, pero yo quiero decir esto porque tiene tanta presencia el mundo fetichizador en los espacios de la que se llama alta cultura. Y por qué, desde mi perspectiva, pero de la de muchos otros también, es interesante ver esos movimientos de desacomodamiento. Yo, en homenaje a que estábamos en una institución, en un espacio santafesino, recordaba, me anoté, porque quería decirlo bien, una reflexión de Juan José Saer, que es absolutamente pertinente para este tema que estamos charlando. Él se refería a la literatura, pero uno podría decir vale para todas las artes, porque pensaba en las artes como una forma de conocimiento. Y decía, al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción, en este caso el arte, multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a una supuesta realidad objetiva, muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia, decía Saer, desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano cómo esa realidad está hecha. No es, terminaba, una claudicación ante tal o cual ética de la verdad, sino la búsqueda de una un poco menos rudimentaria. Y a mí me parece que la experiencia fetichizadora tiene estos guerreros que confrontan con esa experiencia. Uno podría decir muchas formas y estéticas diferentes tienen esa perspectiva que es realmente vitalizadora.
la cuestión de los museos es un problema, porque es el nuevo templo. Es el nuevo Exacto. templo, digamos, no se cayeron, ya sé, los dioses, pero uno podría exagerar y decir, caídos los dioses, digamos, construimos nuevos templos que tienen que ver con la producción humana, digamos, y en esa producción humana hay algo de relación con lo sacro. Pero Sí, lo como interesante, los museos como cementerio, digamos, ¿no? los museos como, como cementerios, los museos como diría Bourdieu, la relación que se puede dar en la ciencia también entre el objeto como una cosa o el modus operandi, la cultura como modus operandi, la cultura como una herramienta para relacionarse y para pensar el mundo. Decía, en el caso de los museos, está esta situación que me caía simpática en el Galisteo, porque sin lugar a dudas son un espacio de producción privilegiada de visiones sobre el arte. Digamos, uno puede tener miradas mayores o más simpáticas o menos simpáticas, pero lo que sociológicamente no puede ignorar es que los museos tienen un papel significativo, digamos, en lo que hace a la acumulación de capital artístico y en lo que hace a la relación con el mundo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo te relacionás con el mundo? Esa idea del Galisteo a mí me gustó y me parecía muy compatible con las preocupaciones que yo tenía en el seminario, que era, si mezclás, si está el barrio, si está el artista de vanguardia, que el artista que va contra ciertas formas tradicionales, que a esta altura del partido no deberían ser así, pero que producen cierta indignación en la ciudad en su momento porque era un mero trapo, digamos, esas Sí. cosas son simpáticas porque mezclan al mero trapo con experiencias populares, con obras de otros momentos históricos, y yo creo que Sí, sí. no, no, que también, siguiendo con este ejemplo de esa discusión que hubo ahí en torno a un concurso en el Galisteo, me parece hacer referencia a eso, me Sí. parece que lo interesante también es que lo que pasa en el museo pasa afuera, de alguna manera. Es decir, hay algún debate público sobre lo que es y lo que no es una obra de arte. Yo recuerdo siempre una anécdota que contaba Bourdieu, charlando con unos estudiantes de arte en el sur de Francia, que contaba una experiencia de unos artistas que habían puesto unas obras de arte en una plaza pública en Suiza, en una ciudad de Suiza, muy pequeña. Y a la noche, esas obras de arte quedaron ahí, permanentes, pasaron unos basureros y las recogieron y las tiraron. Digamos, ¿qué pasaba ahí? No estaba de alguna manera la frontera sacra, digamos, la frontera sagrada que es el museo. De alguna manera se confundió a la obra de arte con basura. Y esto tiene que ver con que no hay, desde la sociología, algo que los objetos tengan, sino que es algo que se le atribuye a los objetos. Digamos, se les atribuye desde la percepción, ¿no? Entonces me parece importante en ese sentido el trabajo también del Eh, museo de salir a la calle y tratar de trabajar sobre la percepción, sobre la percepción y las representaciones del arte, digamos, ¿no? Porque clase de primer año de sociología. Yo Sí. digo, no se puede explicar un punto por las características intrínsecas de ese punto. No hay que subestimar esas características intrínsecas, pero no se puede explicar solo por esas características, porque esas características intrínsecas son el resultado de una historia, pero además de un entramado complejo de relaciones en el presente. Sí, yo Entonces, pongo el ese es ejemplo el de... Sí. proceso. No, que yo pongo el ejemplo Sí, del migitorio de Duchamp. No sé si dice migitorio o migitorio, pero bueno, alguno me mingitoria, está bien. corregirá. Está bien. Donde si uno ve ese migitorio en un baño de Constitución, en un baño de Once, para hablar de barrios digamos, de acá de Buenos Aires, o en una estación de ómnibus de Santa Fe, y ve un migitorio dado vuelta, bueno, no significa nada. Si uno lo ve en el Pompidou, que es un centro de arte, el migitorio adquiere esa materialidad que es la misma, adquiere una significación distinta. Y me parece que ese trabajo de ir rompiendo con la frontera, digamos, de lo que
puede llegar a ser arte o no, lo que puede estar definido como arte o no. En ese sentido, el museo a mí me parece que está haciendo un trabajo muy, muy importante de salida, ¿no? De salida a la calle. Yo creo que uno debería recuperar la experiencia de uno de los clásicos de la sociología, en un libro que se llamaba Las formas elementales de la vida religiosa, donde veía cómo es la fuerza social la que produce los objetos, la que produce lo sacro y lo profano, pero la que produce también, la que le da sacralidad a un objeto cualquiera, digamos. Yo siempre cuento una experiencia que a mí me pareció realmente interesante y tenía que ver con la fragmentación del mundo del arte, porque la legitimidad de un objeto artístico tiene que ver con la creencia del colectivo. Cuando el colectivo está fragmentado, digamos, ocurren cosas como las que yo relaté alguna vez en un arte va de hace, qué sé yo, ya ni me acuerdo, 8 o 10 años. eh, Roberto Jacobi había hecho una, una especie de performance. Había inventado que tenía una galería, que no era una galería, sino que era el lugar donde guardaba los cuadros, otra galería, y se puso a rematar obras que le regalaron sus amigos en ese momento, obras pequeñas, a menos de 100 pesos, pongamos el precio de hoy. Uh -huh. Y decía que las bajaba. Si no vende nadie, salen 90, si no salen 30. Y al final, después de todo este hecho, que pasaba gente y miraba extrañada a un señor medio acalorado, arriba de un tarro de 200 litros con un martillo, jugando al rematador, y se escapaban porque no les parecía algo muy correcto. Al final, él hace una extraordinaria performance frustrada por la inexistencia de colectivo. Agarra un cacho de cartón que estaba envolviendo alguna obra grande y lo firma y dice: esta es la obra del artista Roberto Jacobi, que acaba de hacer una exposición, porque había hecho la exposición en el Museo Reina Sofía, que acaba de hacer la exposición en el Museo Reina Sofía. A ver cuánto dan por esto. Y la gente estaba absolutamente extrañada, porque cuando la comunidad tiene una relación intensa con ese mundo artístico, hay por lo menos una fracción de la comunidad que efectivamente entendía eso, que éramos 30 locos que estábamos ahí, pero el resto de la gente que pasaba por los pasillos de Arte Va, digamos, no entendía nada, y por eso no se pudo concretar lo que era, sí, sin lugar a dudas, el arte, el acto de magia social por el que en ese momento aquel que estaba poseído por los credenciales para instituir a un objeto como obra, lo estaba haciendo, pero no tenía el colectivo que lo legitimase. Si esto hubiera tenido una mayor legitimidad, eso, digamos, se convertía, de hecho, en una obra de arte. Entonces, ese es el proceso sociológico, la mirada sociológica para pensar en el nacimiento, por decirlo así, sí. de una obra, en este caso, que queda mucho más transparente, digamos, ¿no? Muy interesante, Lucas, la anécdota. Yo quería también ir un poquitito a lo que estamos atravesando, digamos, ¿no? Inevitablemente, sin perder de vista todos los conceptos que estamos trabajando, ¿no? Me parece que de alguna manera estamos atravesando una experiencia inédita en el sentido de globalmente estamos todos, la mayoría, o confinados o semi-confinados. Ahora los santafesinos están un poco más liberados, ya me están diciendo que van a abrir museos y shoppings y no sé qué. Bueno, vuelve el consumo. Y bueno, quería que con Lucas por ahí tiráramos algunas ideas en torno a esto que está pasando, sin convertirnos en Pedro Can ni en Eduardo López, ninguno de los asesores epidemiólogos, sino tratar de pensar algunas cuestiones más sociológicas, que me parece que un poco lo que yo contaba antes que Lucas entrara,
estamos asistiendo a una experiencia, creo, social, y por lo tanto, para los que podemos tener un ratito para pensar, como nosotros que tenemos esta oportunidad, hay otros que quizás no pueden porque están atravesando situaciones mucho más difíciles, es bueno poder arrimar algunas ideas, ¿no? Y yo, digamos, por diversas cosas que fui viviendo este tiempo, desde marzo hasta ahora, cosas que he ido leyendo, pensando, me parece que, no sé, a ver qué dirá Lucas, pero como que estamos en un momento, y acá podemos retomar otro clásico de la sociología en un texto que se llama La efervescencia social, que es de Durkheim, en un momento, yo diría, un momento sociedad, ¿no? En un momento colectivo por sobre un momento del individuo, ¿no? Yo siempre, algunos amigos que estén escuchándome se van a reír, pero quiero traer el ejemplo de Francisco Salamone, que es fue un arquitecto de Las Pampas, que construyó, bueno, grandes edificios en la década del 30, una década no muy apreciada por nadie, obviamente, pero que construyó edificios más altos que prácticamente en todos los municipios donde trabajó, más altos que las iglesias, ¿no? Y hoy estamos atravesando un momento donde el Estado, precisamente lo colectivo, adquiere una relevancia mucho mayor que en un contexto muy reciente, que hace 5 o 6 meses atrás. Hoy el Estado aparece con una voz mucho más fuerte, en el sentido de que hoy el mercado no ordena, el que está ordenando la situación caótica en la que estamos viviendo es de alguna manera el Estado y todas las organizaciones de salud que están dándole cierto ordenamiento. Y al menos yo, no sé, Lucas por ahí en otro momento histórico, pero yo nunca atravesé un momento tan estatalista en el sentido de orientación del pensamiento, de cómo, de causalidades. Creo que lo que pone la pandemia en juego también son, por eso digo que es un momento sociológico interesante, es como que rompe la relación que teníamos, entre comillas, natural con algunas cosas. Todo el mundo dice, vamos a volver a la normalidad, ¿no? Ahora hay que ver, bueno, qué normalidad, para quién. La normalidad quizás nos llevó a este contexto, ¿no? Y de alguna manera la pandemia le pone, en cierta manera, freno, aunque nos cueste a todos admitir, a cierta organización industrialista y moderna de la sociedad, donde todos tenemos que estar juntos para producir y juntos para consumir en los centros comerciales. Todo eso está en este momento desgajado, ¿no? Está puesto en duda, está roto. Está roto el lazo social, de alguna manera, ¿no? No sé, Lucas, perdona que por ahí me fui un poco, No, pero... no. La verdad, no, yo pensé que decías si yo tenía alguna otra experiencia tipo la peste No. negra, pero no, este, no, en realidad yo creo que las situaciones, uno siempre dice en sociología, hay luchas por la imposición de visiones del mundo. Y este es un momento en donde esas luchas en términos político-económicos son muy fuertes a nivel internacional y se expresan a veces de manera brutal. Digamos, uno no tiene más que ver qué es lo que pasa con el mundo en Brasil o el mismo Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar con espacios específicos del mundo artístico? Bueno, nos dicen que en Santa Fe se abren los museos. ¿Cómo encontrar algunas formas de seguir ese relacionamiento? Lo que es verdad es que el mundo digital ya tenía preparadas ciertas cosas importantes, digamos. Yo siempre recuerdo un artista de la década del 40 que me decía que el viaje era muy importante, porque vos ahí veías las obras, las Sí. veías. No en algún libro de arte muy caro o en una foto que no sabés qué pasa, digamos. Y alguien me había dicho algo sobre las obras de Mondrian, que le parecían que eran mucho más duras, más rectas, y que cuando la vio le pareció otra cosa. Bueno, hay Tito, problemas de mi conexiones. Sí, ¿Era no, mi ya está. conexión? Sí, pero retomá un Bueno, poquitito lo que estabas diciendo, no, así. decía que las experiencias de los museos contemporáneos con la digitalización
uno puede hacer recorridos por los museos. Y si no es demasiado fetichista, hasta podría llegar a decir que en algunos lugares donde está tan lleno de gente y puede estar un poquito de tiempo tan escaso, quizás es mejor entrar vía digital. Entonces, yo digo, se producen cambios, digamos, el momento es extraordinariamente singular. El momento es extraordinariamente singular y deja en una situación de deterioro muchos espacios de la cultura, digamos, los espacios autónomos de la cultura, los teatros, los centros culturales y qué sé yo, va a haber que encontrar una manera de levantarlos con una grúa, porque les va a costar mucho, tienen que seguir pagando la luz a precios exorbitantes. Esas son discusiones que tienen que ver con las condiciones de producción de la cultura que una situación como la de pandemia habilitan. Digamos, qué sé yo, las empresas energéticas pueden simplemente considerar esto como una pura y simple mercancía cuando la energía es un derecho de los pueblos. ¿Pueden hacerlo? ¿Puede los centros culturales directamente quebrar porque aunque estén cerrados ahora, siguen teniendo 15 o 20 mil pesos de luz por mes? Eso es un problema de discusión en el presente y que habilita la situación de pandemia con la revalorización que vos mencionabas de lo estatal. La pregunta es, ¿cuánta fuerza tiene esta revalorización de lo estatal en términos de fuerza política real? Porque, digamos, el clima general de reivindicación de estas cuestiones y sobre todo en los espacios en que estamos nosotros, digamos, me encuentro con encuentros virtuales con gente del mundo de centros culturales y estamos todos de acuerdo que está mal que ellos paguen eso, que está mal que no los atiendan, y seguramente va a haber alguna que otra medida. Pero digo, eso genera problemas interesantes. La pregunta extraordinaria es, no extraordinaria, la pregunta fuerte es, ¿qué fuerza política hay para sostener esas inquietudes? Porque las peleas, las luchas por la imposición de visiones del mundo siguen existiendo. La oportunidad de recuperar ciertos papeles de la institucionalidad pública está a mano. Ahora, la cuestión es que para que las oportunidades que están a mano sean aprovechables, vos tenés que tener un cuerpo que la haga aprovechable. Y la pregunta es, que yo no la sé, ¿hay un cuerpo social, político, que pueda aprovechar esta situación y revalorizar la idea de comunidad, la vieja idea de república, la vieja idea de la cosa pública? El museo es de todos nosotros, digamos, la salud es de todos nosotros. Entonces, Sí, yo creo, sí, sí, precisamente sí, yo creo que precisamente me parece que es como vos bien decís, bueno, hay que estar atento a ver qué grupo político puede, bueno, realmente esto construirlo y canalizarlo, pero sin duda, no sé, voy a dar algunos ejemplos. En la provincia de Buenos Aires hace poco aislaron un barrio, que es Villa Azul, acá en Quilmes, porque, bueno, se había hecho un foco de ahí de pandemia, y ahí Kicillof salió diciendo, bueno, también vamos a aislar a un country, digamos, ¿no? Me parece que hoy eso antes no se podía como decir. Hoy se habla de, bueno, los respiradores que tienen las prepagas, los podemos usar todos, digamos, todos, digo, los que están en lo privado, se puede estatizar. Hoy se está hablando, por ejemplo, por eso es todo muy fresco y se está moviendo todo. No sé, Lucas, yo hacía rato que no escuchaba la palabra expropiación. La palabra no, no, expropiación en el discurso público, para rechazarlo o para adherirse, era una palabra prohibida por la ola de neoliberalismo de los años 80 hasta esta parte. Hay cosas que no se podía hablar. Y yo creo que está bueno lo que decís de la posibilidad histórica también de que se piense en las condiciones económicas y sociales de producción cultural de sectores que por ahí no han tenido la visibilidad o el financiamiento que han obtenido en otros momentos en instituciones reconocidas, digamos, o instituciones que tienen dinero.
Hoy esas instituciones acá en Buenos Aires, pero pululan por todos lados, que funcionan, bueno, más a pulmón y más con recursos muy, muy limitados, bueno, hoy en esta situación se ven muchísimo más constreñidos, ¿no? Sí, ahí justo alguien está hablando de los protocolos. Seguramente cada institución tendrá que armar. Nosotros no estamos muy lejos, ni siquiera estamos discutiendo protocolos acá en Buenos Aires, estamos en otra fase. Así que si ustedes empiezan a discutir un protocolo para que un museo se abra, realmente ya están en otra etapa. Otra cuestión que yo quería agregar es que en relación a esto también al discurso más de preeminencia estatal que aparece hoy en día, que, bueno, por lo menos para mí es inédito, nunca lo había vivido, es el tema de la desigualdad, ¿no? Que tiene que ver un poco con esto. Ahí me parece que volvió Lucas. Sí, ahí vuelve Lucas. El tema de la desigualdad educativa, ¿no? Y que tiene que ver un poco con los dispositivos que estamos usando, las redes que estamos usando, las plataformas. Hola Lucas, justo estoy haciendo un comentario sobre... Volví por Sí. Wi-Fi porque mi 4G parece que no es de lo mejor. Bueno, no, estaba haciendo un comentario sobre el tema de educativo ahora. No, les decía que me parece que el tema de la desigualdad hoy se cuela como un discurso más desde lo tecnológico, ¿no? Bueno, no tenemos conectividad, hay un uso diferenciado de las tecnologías, todos tenemos acceso distinto. En realidad para la sociología no es ninguna novedad eso. Me parece que lo que se está planteando es que en realidad lo que hay son diferencias sociales que las personas las tienen antes de... Me parece que se empieza a hablar de desigualdad de conectividad, pero no se problematiza un poco más allá. Me parece que hay que ir hacia un lugar más a fondo. Creo que los portadores en este sentido, que pueden ser intelectuales, sociólogos, antropólogos, politólogos, lo que sea, tiene que ir un poco más al hueso, ¿no? Me parece que tenemos un rol ahí que ocupar importante en la denuncia, ¿no? Me parece que en la crítica a que, bueno, podemos tener la mejor conectividad y tampoco eso resuelve cuestiones de fondo, ¿no? Me parece que detrás de lo tecnológico parece que tiñe todo como, bueno, si todos tuviésemos la gran conectividad, en realidad no resuelve otros problemas que están detrás, que es el acceso a la cultura, qué culturas entran en la escuela, en las instituciones. Bueno, Lucas, perdona, pero estaba... No, el problema es que el legítimo debate político inmediatista, digamos, ocluye discusiones que son más complicadas y que se pueden mirar más no sé si más complicadas, pero que necesitan la mirada de por lo menos mediano plazo. Entonces, la discusión si este gobierno, el otro gobierno, pero sin lugar a dudas que alguien que tiene una tradición de inclusión social, digamos, va a abordar mejor el problema de la pandemia. Pero la cuestión, creo yo, es no subestimar la arrolladora fuerza de la cultura predominante. Digamos, lo que yo creo es que hay una cultura predominante que tiene que ver con lo que uno podría llamar un darwinismo moral, que se expresa en distintos espacios, con, qué sé yo, no es lo mismo la intensidad con que se expresa ese darwinismo moral, la guerra de todos contra todos, el cinismo como una norma, digamos, de funcionamiento social. No es lo mismo en una corporación multinacional que en un teatro alternativo, sin lugar a dudas. Pero uno sabe que esos procesos se expanden y que además que crean instituciones. Uno debería poder estudiar instituciones del mundo contemporáneo del arte internacional y verlos como parte de esas transformaciones estructurales que se produjeron, digamos, desde mediados de los 70 en adelante, pero con una fuerza arrolladora después de la caída del muro de Berlín, y que son, por decirlo así, la nueva época. Si uno tuviese que mirar qué es lo que ocurre con las instituciones que revalorizan, lo público, son para esas miradas que no son secundarias, que son predominantes, que tienen legislación,
que tienen instituciones y que tienen agentes centrales, como son las corporaciones multinacionales que han rebasado el papel del Estado. Digamos, ¿cómo decidís? Bueno, habría que estudiar qué pasa con las instituciones artísticas en el mundo internacional. ¿Qué significa en residencias y perder el contacto con la propia comunidad? Por ejemplo, 10.000 ejemplos más, ¿no? Me están diciendo que estamos con el tiempo ya un poco, no sé si quieren las chicas, yo acá tengo la cucaracha, viste acá, Lucas, tengo la cucaracha que me dice que el tiempo se nos Perfecto. termina y tengo el teleprompter. No sé si quieren transmitirnos las chicas alguna pregunta, alguna reflexión de la gente que nos está viendo, que está siguiendo la charla. Pero, perdón, ¿no terminamos a las 8? No, no, es un poquitito antes que hay que terminar. Un poquito antes. Sí, eso fue lo que me Bueno, dijeron. bueno, bueno. No sé, Analía, Carolina, si tienen algo que la gente plantee. Si vamos Sí, sí, concluyendo, sí, sí, dale. yo digo algo que me parece que es interesante. Carolina dice, ¿el arte puede ayudarnos a volver a habitar lo público, como hizo Botero al donar sus obras para que esté en una plaza en Medellín, una ciudad atravesada por la violencia y la gente con miedo a salir? Por supuesto, por Eso supuesto. fue un comentario de alguien, sí. Pero, por supuesto, pero eso necesita de fuerza política, necesita y para decirlo así, no hay magia social si no hay organización social, si no hay, para reivindicar un concepto sociológico, si no hay lazo social intenso. Digamos, no es que los artistas tienen que pensar de la misma manera. Los artistas tienen que ver que frente a un proceso de destrucción de instituciones que favorecían la autonomía artística, la posibilidad de, en todas sus diferencias, defendiendo esos espacios de autonomía, es una buena lucha política, que no es partidaria en el sentido inmediato, es una buena lucha política que es en la defensa de el artista, no tiene por qué ser consagrado por una corporación multinacional que inaugura un museo casi frívolo en el bosque de Boulogne en París. Extraordinario, lo que sea, pero digamos, es un ejemplo de una extraordinaria pérdida de autonomía del mundo artístico a la que reaccionaron 4 o 5 intelectuales y fueron absolutamente ignorados cuando proponían un debate acerca de la donación de terrenos públicos para la edificación de ese museo. Bueno, esa es la pelea. Sí, sí, hay alguien que quiere que retomemos un poco la idea del lazo social. Bueno, me parece que precisamente volviendo a la cuestión del momento actual que vivimos, creo que aparentemente estamos aislados, pero en realidad yo creo que la pandemia lo que ha logrado también es, por un lado, aislarnos, pero por otro lado nos coloca en un plano de igualdad. Ya hoy, digamos, lo sanitario de alguna manera nos colocan en relación al individuo con la sociedad. Digamos, cualquier acción individual que nosotros seguimos tiene un impacto en lo social. En ese sentido es que yo creo que, no sé, soy bastante optimista, digamos, que esto que está pasando puede tener algún efecto positivo, en el sentido de que si uno se cuida es porque está cuidando en realidad un colectivo, uno está dentro de un colectivo. Me parece que se refuerza de alguna manera con esto que está sucediendo, más allá de, bueno, que algunos la estamos pasando mejor y otros peor, una idea de lo colectivo que va más allá de lo estatal, me parece, ¿no? Una sola cosa, porque había una pregunta sobre, creo que Sí. lo que yo dije de Jacobi, sobre la extrema reflexividad que cierra al arte sobre sí mismo. Y para mí, la politicidad del arte tiene distintas dimensiones, y por eso es importante la autonomía, porque las instituciones, como un museo, tienen que posibilitar la existencia de la experimentación artística, que tiene que ver con la capacidad de vivificar el arte. Entonces, la experimentación muchas veces queda reducida a un pequeño espacio,
pero es valiosísima la experimentación, es valiosísima la reflexividad sobre el propio arte, aunque en determinados momentos, y las instituciones contienen, ese público que mira eso, que se relaciona con eso, sea muy escaso. Pero hay distintas dimensiones. El arte político, en el sentido más fuerte, es el arte que desacomoda convenciones. Y ese desacomodamiento de convenciones necesita de lazo social, necesita de contención y de contención prestigiada para poder hacer eso que aparece como una extravagancia en un primer momento y que puede, en los peores momentos, costarte la hoguera, digamos, ¿no? Sí, sí, los canales institucionales en ese sentido no se los puede tampoco menospreciar, digamos, ¿no? O sea, el arte está bueno, por eso me parece que es importante que en el caso del Rosa, pero otras experiencias también, esa apertura museística, digamos, a otras experiencias y a dar lugar a esa experimentación que vos decís, me parece que es lo que hace que el arte esté más liberado de los condicionamientos, ¿no? Que pueden ser el dinero, pueden ser distintas cosas, distintos condicionamientos. El propio campo a veces es tan rígido que no deja u obtura la entrada de nuevos actores, digamos. Por eso tiene que haber, es importante cuando hay heterogeneidad y cuando hay instituciones que favorecen la heterogeneidad. Por eso yo decía, reivindico la mezcla del galisteo, porque en la mezcla vos te encontrás con que existen legítimamente distintas miradas de relación con el arte. Lo más probable es que se esté acabando el tiempo, creo que me dice alguien, no Sí, sé. Pero yo creo que esa diversidad, la institución, si uno recupera la idea de lo público, como dije antes, de la vieja idea de cosa pública, de comunidad, de que es cosa del pueblo, digamos, es una responsabilidad institucional fundamental, porque no es un museo, un grupo cultural, tiene toda la legitimidad para pelear ardorosamente por la imposición de una estética, digamos, por la imposición de una mirada artística. El mundo institucional tiene la obligación de incorporar esas miradas que quizás son minoritarias en determinado momento, pero darle lugar a las otras diferentes experiencias. Insisto, por eso la cuestión de la mezcla me parece interesante, la mezcla del galisteo, ¿no? sí, 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 en la conexión con otros mundos posibles que no es solamente el arte más tradicional. Me parece que, bueno, no sé, jugar, incluso yo he visto algunas experiencias que han hecho con la fachada, me parece que están jugando incluso con los contornos físicos digamos, del edificio, ¿no? Me parece re interesante, ¿no? Jugar con todos los elementos que el museo tiene, sacar todo el acervo digamos, que tienen para sacarlo afuera, meterlo de una manera no tradicional en el propio espacio del museo y mostrar las obras en un orden que no es el orden sobre el cual se deben mostrar las obras, me parece que, bueno, es como una apuesta a hacer un museo de una manera distinta, ¿no? Hay un autor de un apellido impronunciable que hablaba del cine de los años 60 underground en Estados Unidos como el cine expandido, ¿no? Este cine que rompía un poco con el monstruo de Hollywood, bueno, y empezaron a aparecer otras experimentaciones de cine, otras formas de hacer cine, que se le empezó a llamar cine también, cine experimental, que también empezó a tener, bueno, un pequeño espacio dentro del espacio del campo cinematográfico norteamericano, que no es lo Mira, más conocido hoy, pero digamos que en la no, década no, del no, 60 no, tuvo su espacio. absolutamente. Dice Cerviño que hay que renovar la manera de mirar la tradición, el patrimonio. Y yo creo que efectivamente es así. Por eso digo, las diferentes miradas siempre, digamos, se relaciona uno cuando hay pluralidad de perspectivas estéticas, siempre se relaciona con el pasado. Porque en el fondo, digamos, las experiencias del mundo cultural son experiencias en las que uno se ancla en determinado tipo de tradiciones, reinventa el pasado, rearma viejas genealogías olvidadas, digamos, por esa varita mágica presente se puede recuperar lo que fue un artista olvidado de hace 40 o 50 años, pero todos estos procesos son fundamentales para generar algo que es imprescindible en el caso argentino, que exista un mercado de arte que vaya más allá de cierto coleccionismo
tradicional y minoritario. Las instituciones públicas deberían cumplir un papel fundamental, De rescate, comprando digamos, de obras. rescate, sí. Hay que comprar obra, hay que generar concursos en distintos espacios para que haya un reconocimiento de la actividad artística, y hay que promover la compra de obras, pero no promover la compra de obra extraordinaria y excepcional como un efecto de distinción tranquilo. Digamos, hay que promover la compra de obra como se compraba hasta hace un poco tiempo un disco, o como se compra un libro. Digamos, uno puede encontrar la posibilidad de decir, miren, en vez de tener ese póster que vos tenés ahí, que puede ser muy lindo, vos podés tener la obra original de un artista joven, que a veces el costo de la obra no es mucho más caro que un libro sofisticado. Entonces, esto es fundamental, y en ese sentido las instituciones públicas tienen un papel fundamental por cumplir. Si hay un momento de recuperación de lo público que en el arte, digamos, toque esta cuestión, es un problema la no existencia de mercado. La sociedad argentina tiene una gran ventaja, que es, por la extensión temprana del sistema educativo, hay un montón de gente con capacidad de hacer. Ahora, la pregunta sería siempre que uno se hace cuando ve a Argentina: ¿por qué hay tanta gente y tan interesante en el mundo de las artes visuales y hay tan poco mercado? ¿Por qué la gente con alguna capacidad adquisitiva no compra nada? Despidámonos porque falta poco. Sí, nos van a echar. No, pero re lindo lo último que dijiste. Muy lindo, el rescate. Bueno, yo quería agradecer a Analía, al museo, por el espacio. Creo que con Lucas decíamos, y con Analía también en una charla que tuvimos, bueno, ver la posibilidad de, cuando volvamos a una nueva normalidad que no sabemos ni qué contorno ni qué contenido va a tener, podamos seguir desarrollando alguna actividad ahí, de manera física en el museo, digamos, ¿no? Quería también nombrar a Valeria Berros, que estuvo, bueno, en el germen de esta idea y en el contacto con Analía, que es de la Universidad Nacional del Litoral, una compañera que, bueno, trabajó en la organización de los seminarios también. Y bueno, Lucas, no sé si vos querés cerrar con alguna cuestión. Bueno, no, saludamos, y el agradecimiento de siempre a las compañeras, compañeros del museo. Como yo soy fetichista, atrás tengo un grabado de Roberto Páez de 1969 que se llama El motociclista, que es muy lindo. Este, bueno, la verdad, agradecidos a todos los que participaron, obviamente a vos, Pablo, y bueno, muchísimas gracias. No, gracias, Lucas, a vos. Y bueno, gracias a todos los que participaron. Chao.